Buenos días, iglesia, bendiciones para todos. Alegrémonos y gocémonos porque este es el día que ha hecho el Señor. Fuimos creados para adorarle. Decimos: fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. No miramos las cosas de atrás. Nos extendemos hacia lo que tenemos delante. Soy feliz, somos felices. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte
solo en ti, solo en ti, mi sanador. El Señor es bueno. Amén. Dios los bendiga. Como siempre es un gusto para mí, un privilegio, poder dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. Y que el nombre de Dios sea honrado mientras la palabra es compartida y nuestras vidas sean edificadas. Les invito a que hagamos una oración. Padre, gracias por los alimentos espirituales, por la palabra de Dios, el pan de vida para nuestra alma. Permite, Señor, que en esta ocasión tú hables a nuestro corazón y nosotros seamos receptivos a tu palabra, te escuchemos y te obedezcamos. Que tu nombre sea glorificado mientras tu palabra se expone y nuestras vidas sean construidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero hablarles en esta ocasión de un tema que he denominado Lecciones del cautiverio, refiriéndome naturalmente al cautiverio de los 70 años del pueblo de Israel en Babilonia. Lecciones del cautiverio. Creo yo que todos o la mayoría sabemos lo que es aprender una lección y también lo que es no aprenderla. Un fragmento de una canción setentera de Julio Iglesias dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sabe cuándo uno tropieza de nuevo con la misma piedra? Cuando no aprende la lección. Una persona que conduce embriagada, sabiendo que no debe hacerlo, se estrella, mata a una persona, o se mata a él, o mata a una familia. Y otros están viendo y escuchando la noticia, pero vuelven a repetir lo mismo, porque no se aprende la lección. Así pasa cuando se conduce leyendo el celular. Han ocurrido ya accidentes mortales, fatales, por no aprender la lección. De manera que el tema hoy es lecciones que nos deja el cautiverio. Hay 4 cautiverios, o mejor, hubo 4 cautiverios en la historia del pueblo de Israel. Tiempos trágicos, tristes, humillantes. Entiéndase cautiverio como expatriación, destierro, desplazamiento forzado, como llamamos hoy, la deportación. Y vamos a ver históricamente y de manera muy resumida, el primero de ellos fue en Egipto. 430 años duró el pueblo de Israel esclavizado por el faraón y los egipcios. De manera humillante estuvieron allí, trabajando para ellos, bajo el látigo, bajo la crueldad. Luego en el año 740 a.C., cuando ya ellos habían salido a la tierra prometida que Dios les dio, los asirios vinieron y esclavizaron a las 10 tribus de Israel, entiéndase como el reino del norte. Y nunca más esas 10 tribus volvieron a establecerse en su nación. En otras palabras, ese reino del norte desapareció. Luego en Babilonia, en el año 607 a.C., 132 años después de que ocurrió la esclavitud y la desaparición del reino del norte, el pueblo de Judá no aprendió la lección. Y entonces vino Nabucodonosor y comenzó a llevarlos en 3 incursiones que más adelante vamos a detallarlas un poquito. Luego, en el año 37 a.C., el Imperio Romano comienza a través de Herodes el Grande a gobernar sobre otro Israel esclavizado, en cautiverio bajo los romanos. Y finalmente,
En el año 70 después de Cristo, como unos 100 años después de que Herodes el Grande comenzó a gobernar en Israel, los ejércitos de Tito vinieron a Jerusalén y la destruyeron. Destruyeron el templo. Cuenta el historiador Josefo en uno de sus libros, Las guerras de los judíos, que más o menos 1 millón de judíos perecieron en esa incursión de Tito. Y otros 97,000 judíos fueron llevados cautivos y los masacraron en el circo romano. Y los masacraron de muchas maneras. Y frente a eso uno se pone a pensar, ¿por qué Dios, pueden pensar algunos o preguntar, permite tanta crueldad con la nación de Israel? Pues bien, solo basta leer el Antiguo Testamento y ahí se nos da respuesta del por qué los israelitas tuvieron que sufrir estos cautiverios y estos tiempos tan trágicos, tan tristes, tan humillantes. Pero solamente me voy a referir con un versículo a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo con el general Tito. Porque debemos recordar también cuáles son las causas de nuestras tragedias. En Mateo capítulo 27, versículo 22 al 25, tenemos la escena de que Jesús está siendo acusado para ser crucificado. Aquel que vino a salvar no solo a la nación de Israel, a todo el mundo. Fue acusado falsamente para ser crucificado. En otras palabras, lo que vemos allí en Mateo capítulo 27, a partir del versículo 22, es un rechazo y un desprecio completo por el Señor Jesucristo, por aquel que vino a salvarnos. Y entonces, dice allí en este pasaje, Pilato les dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato insistió, ¿cuál es su delito? Pero ellos gritaban con más fuerza, crucifícalo. Pilato, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, allá ustedes. Y todo el pueblo a una respondió, y esto es terrible lo que respondieron. De su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. La versión 60 dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese rechazo a Dios, ese odio a Dios, eso de ignorar a Dios, de hacerlo a un lado de nuestras vidas con rabia, eso tiene consecuencias muy graves, porque Él es nuestro creador, pero además de ser nuestro creador, es nuestro salvador. Y además de nuestro salvador, es nuestro sustentador. Sin Él no podemos vivir y sin Él el universo no funcionaría. Vamos a ver un contexto histórico de lo que fue el cautiverio babilónico. Vamos a dejar los otros cautiverios de lado y nos vamos a concentrar brevemente en un contexto histórico de este cautiverio por Nabucodonosor. La primera incursión, como dije hace algunos momentos, ocurrió en el año 607 a.C. En ese momento fue cuando también Daniel y sus 3 amigos que se mencionan en el libro de Daniel fueron deportados o llevados como esclavos a Babilonia. Y dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 5. Y ahí vamos a notar las 3 incursiones en ese mismo pasaje. Y dice a partir del verso 5, Joacim, que era el rey de Israel, de Judá en ese momento, tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Aquellos tesoros que eran los instrumentos de honrar en el culto a Dios se los llevó Nabucodonosor. ¿Cuál fue la razón
de esa primera incursión, de ese cautiverio? ¿Cuál fue la razón principal? El mismo pasaje lo dice. Este rey hizo lo malo, el pecado, y en el versículo 8, que no leímos, habla de unas abominaciones que este rey también cometió. En otras palabras, el pecado, las abominaciones y el no escuchar la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento es lo que produce entonces los juicios. Y quiero que notemos en el libro de Jeremías, porque Jeremías y Ezequiel, junto con Daniel, esos tres profetas, fueron contemporáneos de este periodo de cautiverio en Babilonia. Y cuando se lee estos tres libros simultáneamente, se tiene una óptica más detallada de todo lo que ocurrió en ese momento histórico tan triste. En el libro de Jeremías capítulo 25, a partir del verso 2, dice la lectura de la Biblia de la siguiente manera. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: durante los últimos 23 años, ojo, 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor le dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron por sus propias manos. No provoquen el enojo del Señor. Entonces no les haré ningún daño, pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos. Y escuche esto. Y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora, el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. La versión 60 dice: mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo, dice el Señor aquí, y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia, escuche esto, por 70 años. El pueblo no puede decir que no estaba advertido. 23 años, dice Jeremías, estuvo hablándoles el mensaje de arrepentimiento. 23 años. Y además vinieron otros profetas que Dios envió para decirles: apártense de su mal camino, arrepiéntanse de su pecado. Pero ellos se empecinaron en pecar, en la idolatría, en la violencia, en el adulterio y en todos los pecados. Y Dios les advirtió quién iba a venir a cautivarlos. Y Dios les advirtió paso a paso lo que sucedería. Pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron oír. De manera que aquí tenemos unas lecciones para aprender cuando no queremos oír. Primera lección: qué trágico es no escuchar la voz de Dios a tiempo. Qué trágico es no escuchar la voz de Dios a tiempo. Tenemos que aprender la lección de escuchar la voz de Dios de manera oportuna, porque la voz de Dios viene para advertirnos, para llamarnos al arrepentimiento. Y el hecho de que nos dé unos años de gracia no significa que Él está de acuerdo con lo malo que hacemos.
Porque a veces no nos pasa nada cuando hacemos cosas malas. Y uno dice, bueno, si esto fuera malo, mire que no me pasa nada. No debemos confundir la gracia de Dios con el libertinaje que nosotros entendemos de su gracia. La segunda incursión babilónica ocurre en el año 598 a.C., o sea, 9 años después de la primera. Y aquí ya tenemos otro rey. En el segundo libro de Crónicas, el mismo capítulo 36 que estamos leyendo, dice a partir del verso 9. Joaquín, este Joaquín era hijo de Joacim. Y dice, Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Mientras su papá reinó 11 años, este Joaquín reinó 3 meses y 10 días. Solo 3 meses y 10 días. Pero dice aquí que este Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, en reemplazo de Joaquín, que era tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Mire la dureza del corazón. Viene Nabucodonosor, se lleva a su rey, se lleva a su gente, se lleva tesoros, causa estragos. Y a los 9 años, en vez de ese pueblo estar arrepentido con este nuevo rey, sabiendo que el juicio era en serio y que en ese momento aquellos cautivos no habían regresado y ya habían transcurrido 9 años. Pero dice aquí que en estos 3 meses y unos días, este muchacho, porque era un joven, hizo lo malo. 3 meses para pecar. En vez de arrepentirse, en vez de corregirse, volvió a hacer lo malo en medio de la situación que estaba ocurriendo, en medio del juicio, lo que estaba pasando, pero hizo lo malo. De manera que el pecado se convierte de nuevo en esa causa de juicio, en esa causa de tragedia. No es Dios el que nos mete en las tragedias. Es nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro rechazo a arrepentirnos. Eso es lo que nos mete a nosotros en los juicios y en las tragedias. No es Dios. Dios es un Dios bueno, pero el ser humano es malo. El ser humano es pecador y no quiere arrepentirse de su pecado. Veamos entonces la tercera incursión. La tercera incursión. En el capítulo 36, el mismo capítulo, a partir del verso 11, nombra a otro rey. El primero fue Joacim, el segundo fue Joaquín y el tercero un tal Sedequías. Y dice el verso, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, mire esto, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Otra vez, es fácil encontrar la razón. Está expresado en las actitudes y el carácter de este rey. Había visto ya venir una primera incursión, luego vio venir una segunda incursión. Y en vez de arrepentirse y buscar a Dios y encaminarse por los caminos de Dios, empeoró su vida, actuó de manera peor que los 2 anteriores. Y entonces viene de nuevo el juicio. Y hay algo más aquí. Además de la dureza, la terquedad, la desobediencia y el orgullo y la maldad de Sedequías, aquí en este fragmento se menciona también la actitud, escuche bien, de los líderes religiosos y también del pueblo. Dice a partir del verso 14 del mismo capítulo 36. Asimismo, todos los jefes y los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles
Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor. Lo hicieron metiendo ídolos al mismo templo de Dios, que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo. Mire este aparte aquí. ¿Por qué Dios nos habla del arrepentimiento? ¿Por qué Dios nos dice que nos volvamos a Él? Porque nos ama. Si no nos amara, le daría lo mismo que nos fuéramos al infierno. Pero como nos ama, nos advierte. Dice, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. La versión 60 dice, y no hubo ya remedio. ¿Qué lecciones aprendemos entonces de esta tercera incursión? Que la práctica continua del pecado hace enojar a Dios. Dios mismo le preguntó incluso a su pueblo, ¿qué mal les he hecho yo para que me abandonen? Y esa pregunta sigue vigente hoy para usted y para mí. ¿Qué mal nos ha hecho Dios para que lo abandonemos si lo único que Él ha hecho es hacernos bien, darnos vida, amarnos, perdonarnos, mantener la puerta abierta? Pero nosotros nos vamos detrás de Satanás, nos vamos detrás del pecado, rechazando a Dios. Otra lección, Dios concede un tiempo de gracia en el cual Él llama al arrepentimiento. Por muchos años Dios le habló a su pueblo. Incluso cuando ellos fueron llevados cautivos la primera vez, Dios les siguió hablando a los de Babilonia y a los que se quedaron. Después que fueron en la segunda incursión, Dios les siguió hablando allá y Dios siguió hablando en los que se quedaron. Pero el pueblo no quiso escuchar. Otra lección, desafiar a Dios, ofendiéndolo, rechazándolo e ignorándolo, acarrea juicio. Y es bueno aquí preguntar, ¿será que estas lecciones nos sirven a nosotros? ¿O nos pasa como a los borrachos que ven morir un borracho en un accidente y sin embargo se emborrachan y cogen su auto y se vuelven a subir? Eso se llama ser estúpido, ser bruto, ser terco. No hay nada en lo absoluto de sabiduría en ese tipo de procedimientos. Después de ver cómo una persona puede morir en una situación de esas, y yo voy a repetir lo mismo. Creo que ni un animal haría eso. En segundo lugar, propósito del cautiverio. ¿Cuáles son los propósitos por el cual Dios envió esta gente allí, a este cautiverio, a este destierro? En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versos 18 al 20, nos dice lo siguiente. Cuando los israelitas regresen a su patria, o sea, al final de los 70 años que Dios había destinado para ello, escuche esto, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí está el propósito por el cual Dios llevó a esas personas a ese cautiverio. Pudiéramos decir en dos palabras, una, purificarlo de su idolatría. La idolatría es una traición a Dios como una traición conyugal. Cuando ese ser que nos ama tanto, nosotros lo traicionamos con otra persona. Por eso Dios detesta la idolatría, porque es un acto de infidelidad conyugal, espiritualmente hablando, delante de Dios. Entonces Dios los lleva allí, porque Dios quería purificarlos, no había otra manera. Por eso en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, al final dice, y no hubo ya remedio, o sea, no había otra forma de que ellos pudieran aprender esta lección. Entonces, para esa purificación, ¿qué hace Dios? Porque la purificación tiene un precio. ¿Qué hizo Dios para purificarlos? Les quitó varias cosas.
A veces necesitamos que Dios nos quite algo para reaccionar. Y les quitó Dios en primer lugar su libertad y su autonomía. Eran libres, pero ya no lo eran. Ahora estaban esclavos de nuevo. ¡Qué estado tan deprimente! Les quita su libertad y les quita su autonomía. Y también les quita su tierra y les quita sus bienes materiales. Ellos tenían todas sus cosas, ahora tienen que irse como pobres, sin nada, solo con la ropa que llevan puesta a una nación enemiga, en la pobreza, en la humillación. Pero también, escuche esto, les quita su templo con sus prácticas religiosas vacías. Les quitó el culto, les quitó su templo. Estamos en una situación parecida. Mucha gente está desesperada porque nos quitaron el culto. Dios está permitiendo eso, ¿no será? Para darnos lecciones parecidas a la de los israelitas. Les quitó ese templo y sus prácticas religiosas vacías. Isaías en el capítulo 1 nos da una lección, un seminario completo de lo que significa una religión vacía. Cuando se canta con la boca, pero el corazón está lejos de Dios. Cuando se hacen cosas religiosas, pero la vida no es coherente con esas actitudes de culto. Y cuando eso pasa, Dios no quiere ese culto. Dios no quiere esa reunión. Dios no quiere esos cánticos. Porque para Dios es más importante el corazón. Es como cuando una persona infiel le da besos a su pareja. Le da besos, pero su corazón está con otra persona. Igual. Entonces, ¿por qué Dios les quita su templo y sus prácticas religiosas, su culto? Porque ellos amaron todo lo anterior, su libertad política, sus bienes materiales, se volvieron materialistas, se volvieron religiosos, hipócritas, vacíos. Y entonces Dios les quita eso porque ellos amaron más esas cosas que a Dios. Y Dios les había advertido cuando los sacó de Egipto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 16 al 18, lo siguiente. Estaban saliendo de Egipto y Dios les dice lo siguiente: pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, escucha esto: si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Estaban advertidos desde que salieron de Egipto. Dios ya sabía lo que iba a pasar. De manera que cuando el Señor los lleva a esa cautividad, además de purificarlos, Él quiere transformar sus corazones. En este mismo verso que leímos hace un momento, dice, nos habla de la dureza a la sensibilidad. Dice, les daré corazones sensibles. De la dureza a la sensibilidad, de la desobediencia a la obediencia a su palabra. Esas eran las lecciones que tenían que aprender en esa cautividad. De la religiosidad sacrílega a una relación íntima con Dios. No somos llamados solamente a ir a un culto, a participar de las liturgias evangélicas. Somos llamados a tener una relación íntima con Dios. Somos llamados a tener temor de Dios. Somos llamados a ser obedientes a su palabra, a cumplir los compromisos con el Señor. Y creo yo que estas son lecciones que nosotros debemos aplicar en estos tiempos también. Yo creo que Dios ha permitido. Esto no es comparado a la cautividad con Israel. Esto no es un juicio realmente en el cual nosotros estemos desangrándonos. Nos ha causado ciertas incomodidades, nos ha cogido, nos ha sorprendido. Pero Dios tiene lecciones con esto. ¿Cuáles son las lecciones? 3 lecciones de este punto. Dios valora la salvación nuestra por encima de cualquier bien tangible o intangible. Estamos a veces más preocupados por la economía que por la salvación del alma. Estamos más preocupados por salir a los centros comerciales que por la salvación del alma.
Estamos preocupados por ir a un culto como íbamos antes. Más importante eso que la salvación del alma. Estamos preocupados por cosas que no son tan importantes. Estamos preocupados por descubrir la vacuna contra el coronavirus. Claro, yo también quiero que se descubra la vacuna. Pero lo más importante no es morir de coronavirus, porque igual nos tenemos que morir algún día, de lo que sea. Lo más importante y mucho más que descubrir la vacuna para el coronavirus es tener un corazón dedicado a Dios, arrepentido, para que el día que nos muramos, con o sin coronavirus, rindamos cuenta delante de Dios y nos vayamos a vivir eternamente con Él y no al infierno. Una segunda lección es que todo tipo de idolatría se paga muy caro, pues es una traición contra Dios. Y la idolatría en esa época, que era con ídolos, con imágenes. Hoy día la idolatría también se ha ampliado al materialismo, a personas, a íconos del deporte, de la farándula y otros ídolos modernos que tenemos. Una tercera lección: Dios no tiene inconveniente alguno para quitarnos lo que sea, con tal que seamos santificados y seamos salvos. Nosotros le damos más valor a las cosas. Dios le da más valor a nuestra salvación. Porque nosotros podemos disfrutar de las cosas aquí y que nunca nos las quiten, como el rico de la historia del rico y Lázaro. Pero el día que tengamos que ir a dar cuenta, esas cosas no nos sirven para nada. El dinero no nos sirve para nada. Por eso Dios valora lo eterno por encima de lo que perece. En tercer lugar, el tiempo de los procesos disciplinarios. ¿Cuánto se demora un tiempo de disciplina? En aquel momento fueron 70 años. Cuando nosotros nos hablaron de que el confinamiento era de 2 semanas, nos pareció mucho. Y después nos agregaron otra y ya tenemos como 3 meses. Sin embargo, esto no es nada para 70 años. Los falsos profetas de la época de Jeremías decían que Dios había dicho que eran 2 años. Pero Dios le había dicho a Jeremías que eran 70. Parece mucho tiempo. Pero ¿quién es el que mide ese tiempo? ¿Quién es el que sabe cuánto tiempo necesitamos para aprender una lección? Dios es el que sabe. Y Dios es el que lo determina. En Jeremías capítulo 29, verso 10 dice: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia 70 años. Dios es el que establece los tiempos de una disciplina, de una lección para ser aprendida. Según el doctor Bullinger, en su libro Cómo entender y explicar los números de la Biblia, dice él en la página 293 que el número 70 está asociado a un perfecto orden espiritual llevado a cabo. Me parece muy interesante, yo leí la explicación y estoy de acuerdo. De manera que la disciplina de Dios para nosotros forma parte de su orden espiritual, la disciplina de Dios. El tiempo de los procesos disciplinarios, entonces, es hasta que aprendamos la lección. Hasta que aprendamos la lección. Dios no duda ni por un momento disciplinarnos las veces que se requiera. Dios nos va a disciplinar todas las veces que sea necesario, porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina. 4 lecciones que aprendemos de este último punto del tiempo. Primera, hay que aprovechar bien el tiempo, escuchando la voz de Dios, porque los días son malos. Segunda, acordémonos de nuestro Creador, como dice Eclesiastés, antes que vengan los días malos y luego ya no haya oportunidad. Tercera lección, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y cuarta lección, como dice en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. No esperemos que el tiempo pase y que Dios tenga que corregirnos y castigarnos y atravesar por pérdidas tremendas por no escuchar su voz. Hoy hay mucha gente arruinada porque Dios les habló desde hace mucho tiempo y nunca quisieron escucharlo. Hoy hay mucha gente fracasada porque Dios les habló muchas veces sobre su pecado y no quisieron arrepentirse. Por eso hoy, ya que Dios es un Dios de oportunidades, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de quebrantarnos. Dejemos de estar averiguando más por la vacuna.
Dejemos de estar averiguando si esto es una conspiración o no. Dejémosle eso a Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos delante de Dios, porque si no lo hacemos, más adelante vendrá otra cosa peor, porque Dios no tiene ningún inconveniente en disciplinarnos todas las veces que sea necesario, porque Dios valora nuestra alma por encima de nuestra casa, de nuestro auto, de nuestro empleo, de nuestro sueldo. Dios valora su alma, Dios valora mi alma. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la palabra profética presente que nos advierte acerca de tu voluntad. Es esa palabra que nos corrige a tiempo. Es esa palabra que nos instruye. Es esa palabra que nos encamina por los caminos de Dios y nos saca de esos caminos torcidos que nos llevan a la perdición. Permite, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Quita esa dureza enfermiza que nos lleva a la condenación y a la ruina. Ayúdanos a ser sabios para entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Bendice a cada oyente y que cada oyente, junto conmigo, podamos humillarnos delante de la presencia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios de todo corazón para que no nos pase lo que le pasó a estos reyes rebeldes, tercos, necios, que no solamente fracasaron ellos, sino que llevaron a familias al fracaso, a toda una nación al fracaso. Oramos por este país de Colombia, para que el corazón de los colombianos, comenzando por su presidente, por la clase dirigente, por los comerciantes, por los políticos, por todos los educadores y la misma iglesia del Señor, nos volvamos a ti de todo corazón y dejemos el orgullo, la arrogancia y la soberbia y nos quebrantemos delante de tu presencia para entonces sí recibir el favor de Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, por los siglos de los siglos te adoramos, oh Dios. Amén. Dios los bendiga. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu
El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live. A las 7 de la noche tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.